El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Amén. Buenas tardes tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden escuchar por el canal de Encali, canal 112, y Legón, canal 12, Cable Cauca, canal número 70, y Teba Clara, Agua Clara 32. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, en ese nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús Cristo, Dios y Padre nuestro, quien es el que nos permite por su santa voluntad estar nosotros aquí para llevar siempre su mensaje, que es lo que el Dios de los cielos pretende, que la palabra de Dios corra continuamente, así como las aguas cubren el mar, así la palabra de Dios dice que debe cubrir toda la tierra. Entonces, hoy traemos en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo un mensaje, que sea Él el que nos ministre, nos oriente y nos guíe. Vamos a orar, colocar en manos del Señor para leer acá en el libro de los Filipenses, Filipenses 1. Pongamos en manos de nuestro Señor este lugar. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, gracias. Delante de ti colocamos estos momentos, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, orientándonos, guiándonos y abriendo sus corazones a los que escuchan atentamente, Señor, tu palabra. Gracias. No somos nosotros, sino tu palabra, que es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para rearguir en justicia. En Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, leemos, Señor, la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Dice el apóstol Pablo, siempre dando gracias al Todopoderoso con su pueblo y para los que están también fuera, que no han querido escuchar la palabra de Dios. Y es lo que el Señor demanda de nosotros, que estemos en oración continua, porque la oración es el vínculo perfecto y directo con nuestro Padre Celestial, para que Él escuche nuestras oraciones y las peticiones que todos tenemos, porque todos somos necesitados. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de que continuamente estaba orando por la iglesia,
que estaba en tropiezos, en dificultades, como hoy vemos nosotros en nuestro medio, en la cual hay toda clase de conjeturas, hay toda clase de creyentes, unos más, unos tibios, y el Señor dice que a los tibios los vomitaré. Estos postreros tiempos, Dios nos está mostrando con los hechos a nivel mundial de que la palabra de Dios se cumple y que tenemos que estar aferrados allí siempre, cada día, porque vienen tiempos difíciles donde, según nos muestra las Sagradas Escrituras, vienen el cumplimiento de su palabra, como es el arrebatamiento que ya se está anunciando, ¿sí? Porque la misma palabra nos lo va revelando, nos lo va indicando para que todos vosotros, los que no están en el conocimiento y en el arrepentimiento verdadero en Cristo Jesús, entren a conocerlo, porque Él dice, Isaías 59:1, que el Señor tiene los brazos extendidos para perdonarnos, para recogernos, para llevarnos a estar nosotros allí en busca de esa sanación y esa salvación tan grande. Entonces dice la palabra de Dios, oración de Pablo por los creyentes. Dice en el 3 que doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es lo que nosotros como creyentes y como cristianos estamos en continua oración por nuestros hermanos de la iglesia, por nuestros hermanos en la fe y por nuestros hermanos en la carne, para que ellos también entren al conocimiento verdadero, ¿sí? Porque Dios quiere de que el pecador se arrepienta y viva, y esto es una tarea que Él nos la da y nos la coloca como un ejemplo a través del apóstol Pablo, cuando siempre está orando por su iglesia, ¿sí? Y la iglesia somos cada uno de nosotros, cuando nos arrepentimos y cuando reconocemos que hay un Dios soberano, que hay un Dios único y verdadero, que es el que está dentro de nosotros, es un espíritu vivificante, es el cual nosotros hemos creído, y es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos orando, tanto por los que están en Cristo Jesús, que están un poco allí, digamos, como tibios, creo o no creo, o creo poco. Por eso hay que orar, porque Dios nos manda a ser un poco más radicales, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está allí en la puerta, Él es la puerta. Y eso es lo que Pablo nos enseña, para que tú que estás allí, pronto dudando de quién es tu sanador, quién es tu salvador, te arrepientes verdaderamente y comiences a andar en el camino con Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es la tarea que nosotros como hijos de Dios estamos haciendo y realizando continuamente, orando los unos por los otros, por los hermanos en Cristo, porque hay muchos hermanos en los cuales hay unos que están siendo mal informados en cuestión de la palabra de Dios, por cuanto la palabra de Dios toda es espiritual, y oímos nosotros a hermanos o a predicadores en los cuales se concentran únicamente en las cosas materiales o en los diezmos, en cosas en las cuales Dios ya nos lo ha enseñado. Él ya diezmó la vida por cada uno de nosotros, y muchas iglesias se han quedado allí en la parte material, se han quedado en la ley, mas nosotros estamos llevando es lo que la palabra del Señor nos dice, nos enseña, nos revela, nos ilumina, porque toda la palabra ha sido revelada. Mas nosotros buscamos es que nos ilumine qué es lo que quiere
el Dios del cielo decirnos para estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, donde el enemigo siempre anda allí como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, porque muchos están predicando un Evangelio que no es de verdad, sino que es de un negocio comercial que han vuelto la palabra de Dios en muchas partes. Oímos nosotros a pastores que han comercializado el Evangelio, están cobrando por predicar la palabra de Dios, cuando toda la palabra, dice Corintios 9:5, toda la palabra de Dios es gratuita, y Dios nos está viendo, nos está observando, y Él es el que nos corrige y nos enseña y nos instruye para que andemos con una palabra de verdad. El apóstol Pablo nos da siempre esa enseñanza y nos hace énfasis en que nos toca a nosotros estar en una comunión, y es a través de su Santo Espíritu, estar en oración y ruego para encontrar la revelación y la iluminación de qué es lo que el Señor nos quiere decir en estos tiempos difíciles en los cuales toda la palabra se va cumpliendo. Dice el 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús Cristo. El Señor comienza en cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos, comienza su obra, comienza a transformarnos. Dice Isaías 20 que Él hace una extraña operación, y esa extraña operación es en el espíritu de nuestra mente, donde nosotros estábamos totalmente perdidos, muertos en delitos y pecados. Mas viene el Señor a través de su Santo Espíritu cuando lo reconocemos, cuando nos arrepentimos, que Él dio la vida por ti y por mí y por cada uno de nosotros allí en la cruz. Él derramó, dice la palabra de Dios en Levítico 17:11, dice que el Señor derramó su sangre allí en la cruz, y la vida de la carne es la sangre, o sea que el Todopoderoso a través de su Hijo derramó la vida por ti que estás allá y por cada uno de nosotros. Es el único Dios en que nosotros debemos de creer y tener toda nuestra fe en el Creador, en el dador de la fe, porque hoy en día evocan más al hombre, a lo que hace el hombre por su idolatría que se demuestra, o por los hechos de publicidad que tiene, por su fama, lo evocan y hacen hasta estatuas adorando a un hombre que tuvo una carrera de pronto brillante, pero no se acuerdan, viendo uno toda esta clase de programas, no se acuerdan de quién dio la vida por ti y por mí y por cada uno de nosotros, pero sí al hombre lo recuerda la humanidad. Siempre en todos los países, en todas las ciudades se ve esta manifestación de ídolos a los cuales idolatran y le dan todo honor y toda honra cuando se cumplen años, 4 o 20 o 30 años de muerte, o políticos, y lo evocan, mas no evocan al que dio la vida por ti y por cada uno de nosotros, a Cristo Jesús. Es la gran diferencia que Dios nos muestra siempre en su palabra, en la cual nosotros también estábamos allá perdidos. Mas Pablo, ¿qué hace? Pablo es estar rogando continuamente, siempre. No es hoy y mañana, hoy sí y mañana no. Siempre estar rogando, tanto por los que están en Cristo Jesús, que conocen el Evangelio, más por los que no han conocido el Evangelio, para que den ese paso al frente y se arrepientan y vivan, porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y es clemente para con el que es clemente. Es una potestad única y verdadera del Dios del cielo. Él es el que ha escogido, Él es el que nos escoge a cada uno de nosotros. Dice Juan 15:16,
mas no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. El Señor es el que nos escogió. Nosotros no estuvimos allí buscando a qué ídolo o a qué imagen adoramos. Y así está la gran parte de la humanidad. Escoge imágenes, escoge ídolos y los siguen adorando a ídolos muertos. No, el Señor nos muestra en Juan 15:16 que Él fue el que nos escogió. Y como Él nos escogió, Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, creyendo verdaderamente que Él dio la vida por cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí, en ese nombre que es sobre todo nombre, llevando su palabra, porque es una orden que el Todopoderoso nos da. Es parte de ese ministerio. Y di la palabra, y el Señor es el que se encarga. Pero demanda que estemos atentos a la palabra, porque toda la palabra es verdad y ella es útil para enseñar, para transformar, para redarguir en justicia, o sea, en Cristo Jesús. Es la única, porque ningún libro, por muy famoso que sea, te va a transformar, te va a dar de pronto el conocimiento de sabiduría material, humana, diabólica, pero no te va a transformar. La palabra de Dios sí te transforma en el espíritu de la mente, y el Señor es el que hace esa obra, esa extraña operación que habla Isaías 20. Dios nos muestra que Él es el que transforma, y ahí es donde tenemos que estar renovados en el espíritu de nuestra mente, que habla Efesios 4:22, para que dejemos ese viejo hombre, el viejo hombre que está viciado. Estamos engañados totalmente por cosas vanas, por cosas que nosotros vemos y ahí nos pegamos, por ídolos muertos, por imágenes y por toda clase de hechos que son abominación al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice que él ora por los creyentes. Así nosotros oramos continuamente por todos aquellos que Dios los ha escogido, pero que no se han dado cuenta en qué momento Él los va a llamar, para que abran sus oídos espirituales y estén atentos a la voz del Señor. Él es el que llama, y hay muchos que están orando, muchas familias están orando por sus hijos, muchos hijos están orando por sus padres, porque es difícil que en un hogar todos estén creyendo. Siempre hay uno que cree poco, otros que creen menos, pero nosotros nos corresponde, como el apóstol Pablo, hacer esa tarea, seguir orando continuamente para que todos entren al arrepentimiento verdadero y reconozcan que Cristo es el Señor, que Él dio la vida por cada uno de nosotros y quiere a nosotros manifestarse, porque sus misericordias son eternas y Él las renueva cada día, cada mañana, porque conoce nuestra condición de que somos polvo. ¿Sí? No somos nada delante del Señor. Por eso hoy traemos nosotros ese mensaje que nos dice el apóstol Pablo, para que tú, si conoces de Cristo, si estás en el Evangelio, estés orando continuamente por todos los hermanos y para el pueblo que no ha llegado, para que se arrepientan y vivan. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches. Doy gracias al Señor porque nos permite tener la presencia de su santo evangelio, porque es que el evangelio es el poder de Dios para todo aquel que en él cree. Dice la palabra del Señor, para el judío primeramente, a lo suyo vino, y para el griego, que somos nosotros. El apóstol Pablo es apóstol de los gentiles, el cual nos trajo esta parte espiritual donde nos hace conocer a Cristo, las Escrituras, la parte de la resurrección, de ser redimidos del pecado, de la muerte, de las tinieblas. La luz vino a nosotros, pero somos creyentes, dice el Señor. Debemos de creerle a ese Dios viviente, al Dios de los espíritus, no negociar con la palabra del Señor. Como dice las Sagradas Escrituras, hay que tener el conocimiento de Dios, es espiritual,
es para nuestra alma, no es un negocio, no es terrenal. Nosotros salimos de esa parte de las tinieblas, entenebrecida nuestra mente, y Cristo tuvo que venir, Dios mismo, en forma de debilidad, en pecado, y vencer el pecado y la muerte, y resucitar. Imposible que fuera retenido por el Hades, imposible que su carne se hubiera corrompido, porque era el Dios mismo en forma de debilidad, para darnos otra vez de nuevo la ley del Espíritu de vida, para poder adorarlo y poder nosotros buscarlo y tener sed de Él, de esa parte de las Escrituras, la palabra de Dios, el conocimiento, las Sagradas Escrituras. Y por eso nosotros, como creyentes, nos está hablando el apóstol Pablo, no es por voluntad de carne y sangre, sino por voluntad de Dios. Muchos los llamados, pocos los escogidos, está en las Sagradas Escrituras. Del tronco, dice en Isaías 9, de Isaí, salió un renuevo, un retoño, el cual fue David, y de ahí salió esa descendencia. Isaías 11, donde esa parte débil iba a venir a través de la genética, la venida de Cristo, David, Cristo, y Cristo nos dio esa entrada al Padre Dios, dándonos la ley del Espíritu de vida, nuestro Señor Jesús Cristo, esa genética, esa línea del Señor, y nosotros hemos creído, hemos venido, por eso al Santo Evangelio, por eso estamos hoy aquí, como anunciar el reino de los cielos, que es el Señor, embajadores de la palabra de Dios, no podemos salirnos de ella, ir a las Escrituras, dice el apóstol Pablo. Hay que darle gracias a Dios porque tenemos ese conocimiento que viene de parte del Señor. Escogidos, David, Isaí tenía 9 hijos, y de los 9 hijos solamente fue llamado David, de esa familia. Así nosotros, muchas familias, muchos los llamados, pocos los escogidos. De mi familia Rodríguez, pues gracias a Dios está esta parte, el cual el Señor por misericordia me volteó a mirar. Llamado. De la familia Flores también, de la familia Ríos también, de la familia Ávila también, escogidos. Entonces, de todas las familias el Señor ha escogido. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, como escogidos, tener esta parte espiritual y rogar, ruegos y súplicas por nuestra descendencia, nuestras familias, porque todo no es la fe. Mi padre, mi madre es el que hace la voluntad, dijo el Señor. Entonces, hay que darle gracias a Dios porque tenemos esta parte espiritual y podemos tener el privilegio de tener las Escrituras y gozarnos y deleitarnos en ella, pero no como un negocio, como se ha vuelto la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en Hechos 8, tu dinero perezca, si creéis que el don de Dios se compra con dinero. Nosotros no podemos comprar la salvación nos la trajo Cristo. Al tener esa muerte, nos dio entrada al Padre y limpió nuestra alma, porque es nuestra alma la que es limpia porque estaba entenebrecida. Tenemos que ser vasos limpios. Nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros entramos a este mundo, a la Jerusalén terrenal, y perdimos la Jerusalén celestial, pero Cristo volvió y nos recuperó esa parte espiritual para volver otra vez al Padre Dios un día, Dios de los espíritus, de toda carne. Por eso tenemos que predicar y anunciar el Santo Evangelio con poder y autoridad, no de nosotros sino de Dios, porque es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios que se expone. Gloria a Dios porque podemos tener esta parte que no teníamos. Somos limpios, es por la palabra de Dios, que es el agua, el espíritu. ¿Ya? Somos adoradores en espíritu y en verdad, conforme al Santo Evangelio que vino a nosotros, siendo gentiles. El Señor en la cruz murió por nosotros para limpiar nuestra alma de estas obras de muerte y darnos la ley del Espíritu de vida y poder salir de las tinieblas a la luz.
al reino de esa parte espiritual, porque un día vamos a volver al Padre Dios de los espíritus. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros tenemos que, nuestra vasija que estaba entenebrecida, limpiarla y brillar. Ya tenemos que brillar con luz, que es Cristo, en nuestro corazón, para llevar a las almas al arrepentimiento y a tener una palabra de Dios, dice el Señor, que es llena de la palabra de Dios, es vida para salir de estado de pecado, de muerte. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, aquí en Juan, lo está hablando el apóstol Pablo sobre los creyentes. Dice Juan 1, dice 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, amén, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creer en el nombre del Señor, no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos de todo lo que estamos viendo de la era venidera, este presente siglo malo, donde no hay sino guerras, pleitos, contiendas, disensiones, robos, muertes, destrucción. Y ahí nos salva el Señor y nos saca y coloca un muro y contramuro y tenemos una protección. El que habita bajo ese poder del Altísimo, del Todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él nos guardará el lazo del cazador, porque el Señor nos sacó, fue ahí, de ese estado donde estábamos nosotros, donde nuestra alma había sido robada por el enemigo y no teníamos la presencia de esa parte espiritual, sino que actuábamos solamente con una parte terrenal, material, adámica, caída. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en el Dios viviente, el Creador. Nos está hablando hoy de la creación, el Creador de los cielos y la tierra. Tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fe es lo que esperamos y no vemos, que es la presencia de nuestra vida eterna un día. Un día vamos a salir de esta parte terrenal, de esta materia, y vamos a cambiar de estado, material a espiritual. Y tenemos que llevar lo que Cristo ganó por nosotros, que es el vestido de gala y lino fino, que es el Espíritu Santo de Dios, para que estemos vestidos y tengamos el chic de Dios para poder nosotros ser levantados del polvo de la tierra. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Mas en todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por tener a Cristo. Gloria a Dios, porque hay criaturas de Dios, hay creación de Dios, pero no hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que tener esta parte espiritual que nos ha dejado Cristo. El Hijo de Dios, el primogénito de la creación, es Cristo Jesús nuestro Señor, el primero que resucitó, y juntamente con Él hemos sido levantados de esta parte terrenal a la parte espiritual. Vamos a volver un día, otra vez de nuevo, a estar en la presencia del Dios viviente, porque Cristo está a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros aquí en este lugar donde estamos en esta parte materia débiles todavía, donde se ve toda esta cosa de angustia, de aflicción, de opresión, de tristeza, de lamentos, de temores, de miedo. Todas estas fuerzas malignas no las podemos vencer sino con la presencia del Dios viviente, que es su Santo Espíritu. Entonces dice el Señor, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No venimos, Dios nos escogió, gloria a Dios, un pueblo escogido, el pueblo de Dios, para que lo busque, para que lo adore. No es negocio ni cosas que se están viendo en este último tiempo, donde hay un evangelio pobre, espiritual, donde no hay adoración del alma al Dios viviente con todo corazón, con todas sus fuerzas, adorar a Dios viviente, sino que están en las cosas terrenales, todavía están pegados a las cosas materiales, donde son temporales las cosas que vemos, mas lo que no vemos es eterno. Nosotros tenemos que buscar en nuestra eternidad, volver en sí, como el hijo pródigo, volver en sí, para salir del cautiverio, del pecado, de la muerte, de todas estas fuerzas malignas, el cual no se vencen sino con el poder de Dios, que es el Santo Evangelio, tener el escudo de la fe, la armadura de Dios, Efesios 6:10. Si no tienes esa armadura de Dios, ¿cómo vas a vencer estas fuerzas malignas
que son las que oprimen, angustian, destruyen. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los lomos ceñidos con la verdad, el apresto del evangelio que es su santa palabra y la espada del Espíritu. Gloria a Dios, porque esa armadura poderosa la que nos guarda y nos protege para que el enemigo no nos toque, dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho, y los cuales no han engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es la parte terrenal, sino el hombre nacido de mujer, dice el Señor, nuestra parte débil, sino ese otro nacimiento que nos lo da Cristo a través del Espíritu de vida, al resucitar y morir por el pecado, nos da entrada otra vez de nuevo al Padre Dios, porque nosotros estábamos cautivos, dice el Señor, estábamos nosotros en 2 Timoteo 2:26 dice: y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Nosotros estábamos cautivos, estábamos nosotros haciendo la voluntad del maligno, de lo bajo, ¿ya? Porque el mundo está bajo el maligno. Y Cristo por eso se tiene que predicar y anunciar la palabra del Señor, para que el Señor vuelva en sí a las almas que están cautivas en el pecado, que están cautivas en los vicios, que están cautivas en todas estas fuerzas bajas terrenales que no impiden volver al Dios viviente. Entonces, el único que venció la ley del pecado y la muerte y el imperio de la muerte fue el Señor Jesús Cristo en la cruz. Y por eso tenemos que nosotros venir al Señor y anunciar al Señor, para que nosotros también algunos puedan salir de ese cautiverio, de ese lazo del cazador donde les ha robado el alma, y solamente actúan con la parte baja y no pueden buscar al Dios viviente y de adorar al Señor. Y solamente lo podemos lograr a través de venir al Santo Evangelio, porque no hay otro nombre, dice el Señor en Hechos de los Apóstoles, dice el Señor 4, que es lo que tenemos nosotros que tener y tenemos que anunciar como creyentes del Señor, que nos está diciendo el Señor con el apóstol Pablo en Filipenses 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro no hay salvación. No es en hombres, no es en naciones, no es en organizaciones, no es en cosas de hombre. No, porque el hombre está caído. Solamente en el nombre del Señor podemos ser salvos, dice el Señor, de la ira venidera de este presente siglo malo. Si no tenemos a ese Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a entrar nosotros en un caos total, porque no tenemos esa fuerza poderosa que nos saca de esta parte terrenal, adámica, y en ningún otro hay salvación. Entonces, ¿el enemigo qué hace cuando estamos en cautiverio en esas fuerzas del mal? Trata de borrarte la parte espiritual, entreteniéndote en cosas bajas y vanas, para que no vuelvas en sí y pierdas esa salvación tan grande, porque nuestro tiempo es corto. Nosotros, la parte débil de nosotros es esta materia, esta parte soma, esta parte terrenal, se va envejeciendo, pero nosotros nos vamos renovando por la ley del Espíritu de vida y vamos venciendo la ley del pecado y la muerte por medio del Señor y su Santo Espíritu, y vamos nosotros ascendiendo a esa salvación tan grande que vamos a tener un día que vamos a partir de este mundo. El Señor nos va a quitar este vestido terrenal y nos va a dar el vestido espiritual un día, y tenemos que cuidarlo a través de venir al Señor. Constantemente nos estamos limpiando, porque Él nos dice: ordena tu casa, porque puedes morir y no vivirás. Pero si nosotros ordenamos nuestra casa,
nuestro templo, nuestro santuario, que somos cada uno de nosotros, pues vamos a vivir, vamos a pasar de muerte a vida. Gloria a Dios, porque eso es lo que tenemos que anunciar, esa redención, esa resurrección en Cristo Jesús. Vamos a cambiar de estado un día. Entonces dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El 13, 4:11 al 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que eran los discípulos del Señor, hoy, ¿qué tenemos nosotros? Al Señor también. El Señor es espíritu. Si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no es así. Es un espíritu que está en medio de nosotros, de su pueblo, y podemos adorarlo con esa parte espiritual, viniendo la palabra de Dios. Y tenemos que tener ese denuedo de esa sabiduría que viene de lo alto, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, toda ciencia es una dádiva que viene de Dios. No inteligencia terrenal diabólica destructiva, la del hombre bestia, que destruye toda la creación, como estamos viendo, los mares, los alimentos, destrucción total. No, la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que viene de Dios, para que nosotros tengamos un freno y reprender estas obras de las tinieblas y estas fuerzas de maldad del hombre que está causando destrucción, inclusive muerte a su mismo pueblo. Vemos cómo dictadores tienen que coger y a sus mismos hermanos matarlos y destruirlos. ¿Esto qué es? Son bestias. Ni un animal lo hace con otro animal, pero el hombre bestia lo hace por ver caer al otro, por un poder engañoso, que un día va a llegar delante del Señor y le va a decir el Señor: necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Todo esto se queda aquí y vas a tener que estar delante de la presencia del Señor, donde hay juicios. Y dice el Señor que hay tinieblas para el que no tiene la luz de Cristo, que vino a darnos gratuitamente, dice el Señor. Bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Para uno tener esta parte espiritual, tiene que uno venir al Señor Jesucristo, para poder nosotros tener esa fuerza de poder nosotros anunciar ese santo evangelio con denuedo, con poder y con la autoridad del Señor Jesucristo, porque ahora estamos en la presencia de Dios viviente, somos templo de Dios viviente y tenemos que anunciarlo como embajadores, como discípulos del Señor, que con luz nos da ese anuncio para poder predicar el santo evangelio, dice el Señor. Entonces, hay que ser discípulo del Señor. Y para ser discípulos del Señor tenemos que buscar la presencia de ese Dios viviente que es nuestro Señor Jesucristo, ya que nos está diciendo en el Evangelio de San Juan: las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne en nosotros, ese Dios viviente, y habitó entre nosotros, ese Dios viviente, ya que nos da el poder, autoridad, dominio propio, paz, amor, gozo, que es el reino de los cielos. No es bebida, ni comida, ni cosas externas, sino cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente de los hombres. Es que Dios tiene preparado todas estas cosas para los que lo aman en espíritu, en verdad. Todas estas cosas pasajeras y temporales, el mundo y sus deseos pasan. Todo esto por el cual matan, roban, destruyen, acaban las naciones. Todas estas fuerzas del mal que solamente piensan en las cosas vanas y temporales, un día va a ser quitado todo eso para estos reyes, el cual de golpe, dice el Señor, les va a quitar todos estos deseos engañosos. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? La gracia, el perdón, la misericordia de haber Él venido y haber pagado por nuestros pecados para ser liberados de donde estábamos nosotros cautivos por el lazo del cazador, y darnos libertad a nuestro corazón, a nuestra alma, porque el santo evangelio es para el alma, no es para la carne, es para nuestra alma,
para que nuestra alma sea limpia, lavada por la sangre del Cordero, inmolado por mis pecados y los pecados de todo el mundo, lavando nuestra conciencia de obras de muerte, y somos ya sus mega obras, dice el Señor. Con el Señor podemos nosotros avanzar con esa luz y ser más que vencedores, pero tenemos que tener esta parte del Evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en él cree. Nos está diciendo el apóstol Pablo, que le está hablando a los creyentes, a los que dicen tener al Señor, pero este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Por eso tenemos que amarlo, dice el Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, que son fuerzas que están dentro de nosotros, espirituales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es evidente que el Señor allí nos está recalcando, porque ahí nos hablaban en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, ¿sí? Entonces hay que recibirlo, hay que creer verdaderamente para ser hoy participantes de las oraciones que Pablo hacía a sus creyentes. Así Dios nos manifiesta en estos tiempos. Todos los que lo reciben, que lo creyeron, porque pasan a ser como potestad hijos de Dios. Al ser hijos de Dios ya entra en esa comunión cuando estamos orando en el Espíritu. Porque el mismo Pablo nos dice, ahí mismo en Filipenses 1:8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesús Cristo. Entonces, tiene que creer, arrepentirse, porque Dios es el que es testigo, es el verdadero amor, es en Cristo Jesús, porque Él es el que está viendo allí en el espíritu de la mente, ¿sí? Esa voluntad de Dios, ahí es donde están los sentimientos, las emociones que cada uno de nosotros tenemos. Ahí está el Señor mirando si tú verdaderamente te has arrepentido, porque has creído, te has verdaderamente creyendo de veras en un Dios todopoderoso. Hermano, nos manifestaba allí en Juan. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Entonces es una condición sine qua non a que podamos nosotros recibir todas las bendiciones que están los hermanos haciendo en todo lugar, los unos por los otros, de espíritu a espíritu, para que tú entres a ser participantes de todas esas bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros cuando creemos. Mas dice Pablo en el 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Muchos de los hechos y las situaciones las cuales nosotros vivimos, cuando son adversas, cuando son negativas, nosotros renegamos. Mas cuando hemos creído, cuando nos hemos arrepentido, vemos que todo ello es para nosotros crecer en el Evangelio. Dios muchas veces permite que pasen hechos en nuestras vidas, en nuestras casas, nuestros hogares, que nosotros no los vemos como si fuera de Dios, porque nosotros estamos acostumbrados a ver todo en una forma material, con una sabiduría material, animal y diabólica. Mas hoy Dios nos da ese Santo Espíritu que nos permite ver allí en el espíritu de la mente lo que verdaderamente nosotros debemos de sentir y aprender. Dice el apóstol Pablo, quiero, hermanos, que sepáis las cosas que han sucedido es para crecer en el Evangelio. Siempre, todo debemos llevarlo a la palabra, porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer juicios a través de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, mas nunca teníamos la sabiduría espiritual. Nunca estábamos pegados a ese tronco que nos hablaba ayer el hermano, ¿sí? De ese tronco de Isaí salía una vara. Esa vara
es Cristo resplandeciente en nuestros días, en nuestras casas, en nuestros hogares. Y hoy Pablo nos recuerda que tenemos que estar en oración continua, pero hay unas condiciones que Dios nos coloca. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que haber nacido de nuevo, porque ese verbo se hizo carne, se hizo realidad, y es lo que nosotros debemos de entender y comprender, que ya no somos nosotros. Nos decía que ya si a Cristo lo vimos en carne, ya no es como lo veíamos antes, en carne, no, ya lo vemos de espíritu a espíritu. Dios quiere es que cada uno de nosotros tenga un arrepentimiento pleno y real para nosotros crecer. Si tú estás en el Evangelio, crecer cada día más en la oración, en la investigación, escudriñando las Escrituras, porque a través de ellas Dios nos va revelando y nos va mostrando en los tiempos en los cuales estamos, y lo que está sucediendo y lo que está por venir. Y los hechos nos lo muestra a través de su pueblo natal, que Él escogió, su pueblo natal Israel, donde es el reloj que el Señor nos coloca como guía de los acontecimientos reales que estamos viendo en estos tiempos, donde hay anuncios y de guerra, donde hay conatos de guerra en toda parte, pero ese no es el fin. Son manifestaciones que se van cumpliendo en la palabra de Dios. Dice el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Nosotros hoy, como hijos de Dios, somos prisioneros a Cristo, porque ya nos hablaba en Timoteo que estábamos nosotros atados al lazo de ¿quién? Al lazo del diablo. Ahí estábamos todos nosotros prisioneros. Mas el Señor, por su infinita misericordia, nos recoge, nos saca de allí y pasamos a ser prisioneros de Cristo, ¿sí? Porque Él es la vida. A eso vino Él. Él es el verdadero Dios y la vida eterna en quien nosotros hemos creído y estamos nosotros difundiendo es su palabra verdadera. No es palabra de hombre, sino que el mismo Dios nos la manifiesta y nos la revela. Y en la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, a través del Evangelio, Dios quiere que cobremos nosotros ¿qué? Ánimo, que no decaigamos, porque siempre la corriente del mundo tiene una gran fuerza. El mundo nos ofrece de todo. Hoy vemos a través del avance de la misma tecnología, a través de la ciencia que va avanzando, pero todo ello ya estaba anunciado en la palabra del Señor, que en los posteriores tiempos la ciencia iba a avanzar, dice Daniel, ¿sí? Daniel 9:4, 12:4. Entonces, el Señor ya nos estaba hablando con miles de años de anticipación que la ciencia iba a avanzar. Hoy estamos viendo la tecnología, la ciencia que se está viendo ahora artificial, ¿cómo le dicen? Artificial. Eso, la inteligencia artificial. Ya estaba anunciada hace más de 2000 años en la palabra del Señor, y todo eso conlleva al cumplimiento real de las Sagradas Escrituras, y ellas van haciendo en nosotros ese crecimiento y esa edificación para que nos preparemos para todos estos tiempos. Todo lo que estamos viendo hoy con estos avances de la ciencia, ya el Señor nos lo había mostrado, pero demanda de nosotros que estemos continuamente en oración y ruego para nosotros no caer allí en vanidades, no caer en cosas externas que el mundo nos está ofreciendo continuamente, para que el enemigo viene a eso, a sacarnos de allí, a sacarnos de esa creencia verdadera, de ese evangelio verdadero que es el poder de Dios para todo aquel que cree, no es para todo el mundo. Si tú dispones su corazón a creer, Dios te abre el espíritu de la mente y comienza a actuar en tu vida, en tu familia, y todas las cosas comienzan a cambiar de una forma totalmente radical, porque Dios es el único fiel que cumple todas sus promesas. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Por eso el apóstol Pablo anunciaba las Escrituras. Hechos 17 dice que nosotros no podemos salirnos sino estar ahí en el Santo Evangelio. Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Va a resucitar y resucitó entre los muertos. Y algunos de ellos creyeron, pero hay que anunciar las Sagradas Escrituras, hay que exponer las Sagradas Escrituras, el Evangelio tiene que correr. Gloria a Dios. Algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jackson, procurando sacarlos al pueblo. Siempre vamos a tener oposición en esta parte espiritual, pero el Señor es vencedor. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios en Hebreos 9, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Muchas gracias, Padre Santo, te damos, Señor, por esta parte del Evangelio que nos has anunciado a través de las Sagradas Escrituras, de tu resurrección, de tu muerte, de que tú, Señor, nos salvaste del pecado y nos has trasladado al reino de la luz. Muchas gracias, Señor, porque hemos creído, Señor. Dice que debemos anunciar esta parte de las Sagradas Escrituras, Señor, que están en la bitácora del Señor, en el testamento que Dios nos ha dejado para los que le aman, Señor. Gracias por esta parte espiritual que se debe, Señor, anunciar, Señor, que nos has dado este privilegio de poder tener esta parte de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador de todas las almas, Señor, porque el Señor vino a todos y los que creen serán salvos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, noches, bendiciones. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar.